La carta que tenemos a continuación es de una persona que llevó a cabo 8 asesinatos en un centro comercial en Estados Unidos. Ya ven de esos casos que desafortunadamente se han hecho más comunes, de una persona que entra armada y empieza a asesinar gente. Bueno, este fue el caso de esta persona que se llama Omaha, que cometió el asesinato de estas 8 personas. Después de cometer el asesinato de estas personas, decide suicidarse y deja 2 cartas. Una carta dirigida a sus amigos y otra carta dirigida a su familia. Esta es la carta que tenemos, la primera, que fue dirigida a sus amigos. Primero, compara el Friends, cómo lo vemos aquí escrito y cómo lo vimos en el texto de George Stidman. Es totalmente diferente. La estructura de la palabra amigos se distorsiona. Créanme, yo no quisiera ser amigo de este sujeto. Vamos a ver el texto completo, vemos la estructura, pero ¿qué pasa al final? Ve cómo la letra se fue deformando de una manera muy obvia. Incluso la letra cambia de tamaño, las presiones cambian. La letra empieza pequeña, como una persona tímida, espaciosa la letra, lo que nos habla de que el sujeto no le gusta el contacto con la gente, quiere estar alejada de la gente. Y vemos cómo al final la letra se empieza a aplastar, la letra empieza como a brincar, se hace muchísimo más sinuosa, que es lo que significa que la letra esté brincando. Y al final la letra crece y se deforma más la letra en cuanto a organización, se vuelve más sinuosa, se abre e incluso la F, por ejemplo, después de sandwich of the toilet, la F ahí se deformó totalmente. Ahora, ¿qué dijimos? Vamos a buscar en las cartas, suicidas o no, cómo está el yo del sujeto. Los óvalos, bueno, busquemos los óvalos. Si te das cuenta, cuesta mucho trabajo. Por supuesto que el hecho de que sea una impresión bajada de internet complica la situación más, pero de todas maneras lo que complica es el tamaño de la letra. Porque ¿cómo es posible que las T se ven, la Y se ve, la I de I love all of you so much? Entonces la I se ve bastante clara. And I didn't want anyone to miss me. Ahí vemos cómo la I de nuevo cambia en tamaño, la parte alta de la I cambia, incluso se cae un poco y la de abajo también cae. Vemos que los óvalos efectivamente empiezan a desaparecer, los empieza a aplastar. La E nuevamente empieza a desaparecer. ¿Ves cómo la E, que tiene que ver con esta estructura entre persona, la familia, el yo social y una estructura completa del sujeto? En una persona con tendencias suicidas, lo que tiene desestructurado es la psique. Por eso las letras E las empiezan a deformar tanto. Recuerda que nosotros siempre hemos dicho la ley 80-20 y en esta se cumple perfectamente. El 80% de las E's se empiezan a deformar. Vemos incluso al final, I fucking you guys, la G la deformó. Recuerda que tenemos que tener mucho cuidado con la G por la connotación sexual que tiene la G grafológicamente hablando. Y el friends del título nunca vuelve a aparecer, ni siquiera es la misma letra con la que se despide en su postdata. ¿Ok? El hecho de que haga estos cambios abruptos de este tamaño de letra, si yo te digo que las letras pequeñas son de personas introvertidas e inseguras, las letras grandes son de personas extrovertidas y les gusta mostrarse. Podemos ver algunos cambios dentro de nuestros escritos, pero no de una manera tan abrupta como en el texto. En el texto cambió de un momento a otro de una letra pequeña a una letra donde está casi desapareciendo la formación del escrito, a una letra gigante, una letra sobrealzada. ¿Te acuerdas que incluso en el alcoholismo vemos ciertos rasgos sobrealzados?
Vemos incluso nuevamente las pastosidades, se empiezan a ver los manchones de la letra. Incluso al inicio dice, to all my friends, I'm so sorry for what I have done. El sorry es discúlpenme, perdón, pero incluso se ve desequilibrado. ¿Ok? La formación del escrito, si te das cuenta, nuevamente, las líneas no caen, pero las palabras sí empiezan a caer por la sinuosidad que tiene el escrito. Vemos que no hay nada del margen izquierdo. Si te das cuenta, vamos a ubicar la hoja en el simbolismo del espacio. Vemos izquierdo, derecho y centro. ¿Quién es el centro de atención en este escrito? Pues el sujeto. O sea, para introvertido, pero bien que quería ser el centro de atención. Y bien que lo logró, ¿verdad? Porque si te das cuenta, no hay nada del lado izquierdo. Del lado derecho se ve muy poco. No está llegando realmente al margen derecho y todas las letras se centran precisamente en la parte media del escrito. ¿Ok? Ahora, este sujeto también le dejó una carta a su familia. Vamos a ver la carta de su familia. Bueno, esta es la carta que dejó a su familia. En primera, Family y Friends, totalmente diferente escrito. La letra es de la misma persona, pero las estructuras son totalmente distintas, si te das cuenta. Deformaciones vemos igual. ¿Por qué? Al final del texto que hizo para sus amigos, vemos cómo se deformó al final cuando habla del sándwich que no se comió, que estaba en el baño. En familia, justo cuando empieza a mandar el amor a su familia, es cuando empieza a cambiar todo. De igual manera, si lo comparamos con el texto que tenemos al inicio. Pide nuevamente sus disculpas por la situación en la que puso a la familia y por el daño que les está haciendo. La letra vuelve a ser pequeña, pero recuerda, si la persona estuviera pidiendo unas disculpas, deberíamos de ver cierta estructura. Justo a la mitad, en el cuerpo del texto, la estructura vuelve a perderse. Recuerda que la psique del sujeto no está bien. Por eso no podemos hablar de que las disculpas sean sinceras o no por el asesinato de estas personas. No está pidiendo perdón porque se va a quitar la vida. Está pidiendo perdón por en qué problema metió a la familia. Sigue pidiendo el sorry. Compara nuevamente su sorry del inicio y el sorry del final y el sorry que vemos en la carta de amigos y cambian totalmente. Ahora, vemos como el I del yo, si te das cuenta, se vuelve cada vez más grande, más grande, más grande. Nuevamente busca ser el centro de atención, aunque los óvalos de su yo vuelven a ser aplastados. Ahora, si te das cuenta, la estructura del texto de la familia está un poco más organizado que la carta que fue dirigida a los amigos. Desafortunadamente, las personas que van a cometer suicidio muchas veces, obviamente no están haciendo avisos a la familia o dejando algunas señales. O a veces por el día a día la familia puede pensar que es normal. Porque si te das cuenta, la estructura de este texto parece normal en comparación con los otros textos suicidas que hemos visto e incluso la carta que le dejó a los amigos, lo que significaría que tal vez en su familia se sentía un poco más cómodo. I love you, mommy. I love you, dad. I love you, Kira. I love you, Valencia. I love you, Cindy. I love you, Zach. I love you, Kyla. I love you, Mark. Postdata, I'm really sorry. Y justo nuevamente en su sorry cambia totalmente la estructura. Vemos algunos rasgos en las A's donde se jalan precisamente en Valencia y en Cintia, como las A se jalaron de más. Lo que nos habla de cómo a veces esta persona se sentía agredida y al sentirse agredida por otros actúa de manera defensiva con el medio. Eso es lo que significa un rasgo como ese.
Vemos nuevamente las pastosidades en los óvalos, y no solamente en los óvalos de las letras A, sino en las letras B. Habla de disappointment, los decepcioné. Vean cómo está la palabra disappointment, incluso te cuesta trabajo buscarla y encontrarla, porque está escrita de una manera en donde las letras se deforman. Encuentras el disappoint y justo en el ment, la M-E-N-T, justo entre la M y la E-N es donde hay un rasgo extra y la T desaparece. En el only, la O se aplasta totalmente, lo que nos habla del yo. Las letras tienen cargas de tinta diferentes. Nuevamente vemos cómo se van brisando las letras. En el love you, mommy, justo en el love y en el mommy, las letras tienen diferentes cargas de tinta. No importa que esto sea una impresión, porque aunque sea una impresión, ¿qué va a hacer el sistema? Va a ponerlo tal cual las cargas de tinta que tenga el escrito. Si un escrito tiene poca carga de tinta, conforme más le saques copia, justo esa parte donde no tiene tinta o muy poca, va a ir desapareciendo. Entonces, si yo lo veo en el I love you, mommy, vean cómo los cambios en el I, en las cargas de tinta, difieren muchísimo. El love, de igual manera. ¿Te acuerdas que en el primer ejemplo, en el pizarrón, vimos lo de te amo y el amor y el estilo de amor? Imagínate este amor cuando las es se vuelven tan angulosas y en algunas partes incluso desaparece, como en el love que le da a su papá y en el love que le da a Valencia, las E desaparecen. Y en el love de Kayla, la E se alarga muchísimo. Nuevamente el sujeto, al sentirse agredido, va a actuar. La I, si es el yo, la I del palito inferior como cae totalmente y se ve más claro en el I love you, Kayla. Las O cambian totalmente, incluso la O hace un rasgo que introyecta, se mete, se cierra en sí mismo. Cuidado con esas personalidades en donde se ensimisman, se encierran en sí mismos. ¿Por qué? Está bien que hay que tener momentos de reflexión, pero debe haber un momento en donde forzosamente la emocionalidad tenga que salir, porque al momento de introyectar tanto puede causar algún daño. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se empieza a disociar el sujeto. Ven la Y parece estar hecha en partes. Si te centras en el you de Kira, de la frase I love you, Kira, la Y está fragmentada, está hecha en 3 partes. Lo que nos habla de cómo está la estructura. Al final, en el mark, nuevamente, no sé si que intentaba hacer un punto o qué rasgo es justo al final de la K, porque mark se escribe M-A-R-K o M-A-C-K incluso, pero aquí está la que supuestamente es una R y después hay una K y después no sé si es un punto, el punto lo jala demasiado o ese rasgo está demasiado alargado hacia el lado derecho. Incluso ve los cambios que hay de la palabra mommy, dad, ambos están hechos con letras minúsculas y los nombres con Kira, Valencia, Cynthia, Zach, Kayla y Mark, las primeras letras son mayúsculas. En tamaños, los nombres propios están hechos más grande que la parte de mommy and dad. Pero, eso sí, el más redondo, irónicamente, es mommy, en donde vemos la emocionalidad positiva que tenía hacia su mamá. Y finalmente con la postdata aplasta todo su yo con el postdata I'm really sorry. Desaparece la A ya de plano, en really, no está. Y el yo se aplasta totalmente. Ok, ahora vamos a ver una carta de un artista famoso. Esta carta, ¿qué es lo que te llama la atención? A ver, tal vez algunos ya sepan de quién es, porque de hecho es un poquito famosa dentro de la internet y la persona es muy famosa. A ver, es de Kurt Cobain. Si te das cuenta, lo que primero te salta a la vista es la letra tan diminuta que tenía el sujeto. Al parecer lo que ahora sí que nos cuenta la leyenda es que la persona
tenía problemas y se sentía inferior. No se sentía guapo, no tenía una autoestima fuerte. A pesar que feo no era el señor. Lo que nos dice su historia es que él de pequeño, al divorciarse de sus papás, lo dejó bastante marcado. Traía una culpa bastante fuerte debido a este suceso. Y en la escuela recibió bullying debido a que era amigo de un chico gay. Entonces todo esto lo fue afectando. En la adolescencia tuvo rechazos, también por parte de chicas. Ya sé que es lo más normal del mundo los rechazos, pero recuerda que si la psique no está bien, el rechazo de cualquier persona, cosa, animal, una persona que no tenga bien la psique puede causarle muchísimo daño. Y esto es lo que vemos. Nuevamente vemos diferentes letras y eso que la letra es pequeña, en medio se vuelve pequeñísima, hasta abajo se va desapareciendo, que parecen puros puntitos, pero al final la letra cambia. I love you, I love you. ¿Ok? Y es la misma persona que tiene el escrito. ¿Vemos pastosidades? Sí. ¿Vemos desequilibrios escriturales? Por supuesto, porque el hecho de que esta letra sea tan pequeña nos habla de que la persona tiene un conflicto realmente fuerte en mostrarse tal cual es o simplemente mostrarse un poco. El problema es la profesión que el Señor eligió. Al ser músico, definitivamente tiene que mostrarse. Hay muchas historias en donde artistas, cantantes, tienen que mostrarse ante el escenario, pero realmente bajo el escenario sufren muchas crisis de ansiedad porque tienen una autoestima baja y el poder enfrentarse a 1,000, 2,000, 200,000 personas les puede causar muchísimo daño. Por eso es que muchos de ellos de pronto se pueden volver adictos a ciertas drogas que les van a causar esta seguridad. Desafortunadamente, al no atacar el problema de raíz que tiene que ver con la psique, es lo que provocan muchos suicidios en cantantes famosos. En Kurt Cobain fue así. El I, que es el yo, por así decirlo, yo soy, yo hago, yo me presento, las I latinas las ves perfectamente bien, sí se ven claras, las empiezas a buscar e inmediatamente el texto te jala a ellas. Hay cierta estructura, no se ven tan caídas como el asesino que acabamos de ver. Sin embargo, si recuerdas el simbolismo del espacio, dijimos izquierda pasado, centro yo, derecha futuro. Izquierdo está vacío, centro está lleno y derecho está vacío. Eso quiere decir que ¿quién era el centro de atención? Él. Sin embargo, aquí es donde entra el desequilibrio. Él era el centro de atención, pero no se sentía la persona más contenta y feliz. Obviamente este es el sueño de todo extrovertido. Me gusta ser el centro de atención y soy el centro de atención. Es donde tenemos equilibrio. Vamos a ver los finales de las líneas escriturales y vemos cómo al principio están un poco abiertas y justo cuando se va dirigiendo hacia el final, las letras se van haciendo muchísimo más estrechas. Los espacios entre líneas y palabras van desapareciendo, de tal manera en que las letras empieza a existir una confusión escritural. No es fácil la lectura de esto. Recuerda que debe de ser fácil para la persona poder hacer la lectura del texto. Es por eso que es importante que si te vas a dedicar a los estudios grafológicos, aprendas a analizar textos de diferentes personalidades, diferentes partes del mundo, para que tú puedas encontrar realmente las letras. ¿Qué es lo que a nosotros aquí nos cuesta mucho trabajo? Dejemos a un lado el idioma. Empieza a buscar la A, la L, la O, la T, la F, la P. Las letras que tienen que ver con, o que tienen óvalos son las que más desaparecen. Y vemos algunas pastosidades también. Vemos el desequilibrio. Vemos incluso sinuosidades. Y el hecho de que las letras se vayan pegando tanto al final era la necesidad del sujeto a tener contacto. Necesito de la gente, necesito estar con ellos. Pero como hay un desequilibrio en donde estoy con ellos, siento a la gente, pero al mismo tiempo les estoy huyendo porque ve el margen derecho, está casi vacío. Y vemos el lado izquierdo donde estamos hablando de también afectos, apoyos maternos,
familia, valores, no existen. Y finalmente, la parte baja de I love you, justo donde habla de amor, es la que más se nota. Lo triste de esto es que incluso ve el signo de admiración como se ven los temblores. Se ve muy tembloroso ese signo de admiración y vemos que dentro de las letras hay también temblores. A pesar de que es demasiado pequeñita y apenas alcanzamos a distinguir algunas letras. Ahora, si yo te digo que todo lo que proyectas dentro de un escrito es cómo está tu cerebro, si tú ves esto, ¿cómo te imaginas que está el cerebro de Kurt Cobain? Bueno, ¿cómo estaba? Repleto de información, con muchas ansias de sacar la información y de proyectar y de decir, y sin embargo, todo parece estar ahí atorado. La letra, entre más pequeñita sea, la persona contiene más emocionalmente hablando. ¿Qué significa esto? Enojos, alegrías, tristezas, todo se lo guarda, todo se lo guarda. Lo que va provocando que la persona sea una bomba de tiempo. Porque mientras una persona con una letra grande que es extrovertida, las emociones las suelta y las fluye, que las puede soltar y fluirlas de una manera positiva o negativa, estas personas con las letras pequeñitas y muchos manchones, que es como lo vemos aquí, la emocionalidad se queda contenida. Y haz de cuenta que es como un tapón, que al darse un brote es cuando van a salir, que muchas veces no es de la mejor manera. Ahora, tranquilo, no porque tu letra sea pequeña ya eres una persona que contiene. Porque si tu letra es pequeña, pero las cargas de tinta son claras, al contrario, eres una persona muy tranquila. Tardas mucho en hacerte enojar y las emociones las vas fluyendo, aunque para algunos no las estés exteriorizando. Recuerda que la contención emocional nos la va a dar la carga de la tinta. Como en este caso, lo que vemos de la emocionalidad está demasiado fuerte y la carga se ve demasiado fuerte. Por lo tanto, su emoción se ve ahí estancada. ¿Ok? Bueno, y este es el caso de Kurt Cobain. Muy bien, vamos a ver nuestro último escrito. ¿Ok? Este escrito es de Richard Kuklinski. Richard Kuklinski era conocido mejor como el Iceman, el hombre de hielo. ¿Qué es lo que era? ¿Quién era o qué pasó con él? Bueno, él era un asesino serial en donde precisamente se cumple lo que te había comentado del defecto que tienen este tipo de personas en la amígdala. La amígdala no está funcionando. No sienten alegría, enojo, miedo, terror, tristeza, no lo sienten. Al no sentirlo es porque cometen los actos de asesinato. Se les hace algo normal, como para ti y a mí puede ser caminar. Al no existir esto, no aparece el proceso que ocurre hacia el lóbulo frontal, en donde el lóbulo frontal te dice, recuerda que no puedes matar es malo, o estás sintiendo tristeza, es bien que llores, no hay problema. No, estas personas no ocurre. Richard Kuklinski se dio cuenta de esto, porque él decía, es que yo cuando me enojo es muy fácil matar a la gente, pero el problema es que no siento nada al matarlos, no siento ni siquiera satisfacción, no siento un remordimiento, no siento nada. Entonces, él se volvió asesino serial, pero incluso de mafias italianas. Lo contrataba la mafia para cometer los asesinatos. Él incluso tenía su vida normal, tenía una familia, una esposa y 2 hijas, las cuales obviamente no sabían a qué se dedicaba papá que era un asesino. Kuklinski se da cuenta que empieza a sentir emociones cuando al cometer un asesinato, uno de sus clientes le pide, cuando asesines a fulanito, necesito que lo grabes porque quiero ver cómo sufre. A lo cual Kuklinski le llamó la atención porque no era una petición especial. Cuando comete el asesinato, fue que secuestra a la persona, la encierra en una gruta, en una cueva, la amarra y graba cómo las ratas se lo van comiendo poco a poco. Es ahí donde él empieza a sentir algo, pero empieza a sentir cuando empieza a ver nuevamente las grabaciones, pero empieza a sentir un extraño placer, no siente culpa. Entonces, es cuando se vuelve aún más sanguinario y empieza a grabar sus asesinatos. Después de esto, bueno, es atrapado y sentenciado a muerte.
Hay videos en YouTube de este hombre, hay una entrevista que es muy interesante en cuanto a cómo su corporalidad y su rostro no nos habla de una persona que tenga culpa. Muy por el contrario, se muestra tranquilo, sereno, como si todo el proceso hubiera sido normal. Y bueno, tenemos aquí una carta de ese señor. Entonces, él escribe esta carta, la hace con tinta azul, lo cual nos ayuda mucho para ver precisamente cómo son los cambios escriturales. Al parecer, vemos cambios en la letra, justo en el killer, es lo que te jala primero la atención. Vemos cómo las cargas de tinta cambian muchísimo. De la parte izquierda, en el centro se pierden a pesar de la parte inferior, ahorita vamos con la parte inferior, y de derecha cambia también la carga de tinta. Otra historia es en la parte de abajo, donde todo se encuentra bastante fuerte. Dice ahí, The True Story of a Cold Blinded Killer. En donde vemos precisamente ahí sí como ya las letras se vuelven súper pastosas. Incluso empieza a haber choque de zonas. Vemos que las letras bajan mucho, nos habla de la imposición del sujeto. Vemos cómo precisamente también las letras se deforman, porque el sujeto, más allá de que sea asesino, de que fue asesino serial, vemos que hay un trastorno de personalidad. Vemos cómo el I, que es el yo, comparado con los escritos anteriores, cómo se vuelve totalmente anguloso, incluso la I en la parte baja, cómo tiene un rasgo regresivo hacia la misma I, lo que nos habla de cómo se autoexigía a la persona, cómo se atacaba a él mismo, cómo podía agredirse a él mismo. Vemos incluso algunas jambas, donde también nos habla de coquetería, amabilidad. Cuenta a su familia que obviamente no se dieron cuenta nunca porque era un padre ejemplar. Sí había un poco de, por así decirlo, agresión en la casa, violencia familiar, pero incluso la esposa decía, pero nada fuera de lo normal. Bueno, vamos a ver qué le llama normal a la agresión, pero nunca agredió a sus hijas, por ejemplo. Incluso cuenta una historia de cuando ya la esposa estaba harta de las agresiones de él, tomó un cuchillo. Richard Kuklinski le dijo, si quieres mátame, le dio el cuchillo, se dio la espalda a él para que lo apuñalara a ella, y ella no lo hizo, a lo cual Richard Kuklinski respondió de que se dio cuenta de que era la única persona en la que podía confiar. Sin embargo, jamás le dijo a lo que realmente se dedicaba. Vemos las T, ¿se acuerdan que precisamente dentro de las características nos dicen que las tildes de las letras T se empiezan a alargar? Nuevamente vemos aquí que se alargan. Al final vemos trazos alargados. De igual manera, puede ser que esté marcando ahí un espacio para ir terminando el texto, pero justo al final de los rasgos del lado derecho, vemos cómo se van alargando. Para nada son agujas, si te das cuenta, en comparación con los otros textos donde se sentían agredidos las personas y actuaban de manera agresiva. No, él al contrario, él va todo directo a la acción, porque si te das cuenta, toda la carta está ocupada en el margen derecho. Casi no hay nada del margen izquierdo, nuevamente no hay apegos a normas, valores, lo cual nos hace bastante clic con lo que es el señor. El centro, pero la misma letra tiene una dirección hacia la derecha. Cambian direcciones en la letra, pero si te das cuenta, no cambia como en el caso del alcoholismo, donde una misma letra va izquierda, derecha y centro. No, algunas letras pueden regresar hacia el centro, pero también la velocidad del texto da a que se van hacia el lado derecho. Y esta persona en el margen derecho ocupa todo, lo que nos habla de que precisamente iba hacia la acción. Inteligente, sí, nuevamente vemos esas uniones de las letras. Vemos presencia de números, vemos precisamente las pastosidades, que son muchísimos manchones en la parte inferior izquierda. Y bueno, la estructura del texto es bastante clara. Pero tenemos que tener cuidado cuando tú ves un texto así por las cargas de tinta, las imposiciones y los choques de zonas. Y cómo el yo se va fragmentando y se va volviendo pastoso. ¿Ok?